Hubo un tiempo en que Sony y Samsung eran sinónimos de innovación. Dos gigantes tecnológicos que parecían intocables. Samsung era el titán de la electrónica global. Sony, el emblema de la creatividad japonesa. Sus nombres estaban en todos lados. Sus productos, en cada hogar. Pero algo cambió. Y hoy, mientras la mayoría mira hacia el futuro tecnológico, hay dos marcas que están perdiendo la guerra en silencio. Porque Apple los está matando. No fue una guerra directa. No hubo una sola batalla decisiva. Fue algo más sutil. Más lento. Una especie de erosión constante, una pérdida gradual de relevancia. De identidad. De poder. Sony y Samsung no colapsaron de la noche a la mañana. Pero si uno observa con atención, puede ver las grietas. Las señales de una muerte anunciada. Y Apple, sin decirlo, ha sido el catalizador de ese declive. Comencemos por el principio. En los años 90 y 2000, Sony era una leyenda viviente. El Walkman, el Discman, la PlayStation. Sony era cultura pop, innovación, diseño. Cada producto tenía una identidad. Tenía alma. Samsung, por su parte, fue el maestro de la expansión. No innovaba tanto como Sony, pero sabía ejecutar, copiar y mejorar. En poco tiempo, se volvió dominante en teléfonos, pantallas, electrodomésticos y componentes. Mientras tanto, Apple era solo otra marca. En 1997, estaba al borde de la bancarrota. Pero entonces regresó Steve Jobs. Y con él, una visión radical. Apple no quería solo vender tecnología. Quería crear una experiencia. Un ecosistema. Y eso lo cambiaría todo. En 2007, Apple lanza el iPhone. Y en ese momento, la historia comienza a reescribirse. Samsung tardó en reaccionar. Sony, ni siquiera entró en la carrera. El iPhone no solo era un producto. Era una declaración de guerra. Un cambio de paradigma. Y mientras Apple refinaba su ecosistema, sus servicios, su imagen, los demás intentaban alcanzarlo a través del hardware. Pero ya era tarde. Sony cometió su primer gran error, fragmentarse. Su división de móviles fue quedando atrás. Sus televisores perdieron terreno. Y aunque PlayStation seguía siendo fuerte, el resto de la marca parecía apagarse. Perdieron foco. Perdieron identidad. Ya no sabía si Sony era una marca de entretenimiento, de cine, de cámaras, de televisores, o de nada. Samsung, en cambio, decidió competir de frente. Invirtió miles de millones en desarrollo. Sacó cientos de modelos de smartphones. Lideró las pantallas AMOLED, las cámaras múltiples, la carga rápida. Pero nunca logró crear lo que Apple tenía, una comunidad. Un culto. Un ecosistema donde todo funcionaba perfecto y donde el usuario se sentía dentro de algo exclusivo. Porque ahí está la clave. Apple no te vende solo un producto. Te vende pertenencia. Un universo coherente. Un lenguaje visual. Una narrativa. Sus tiendas, su packaging, su servicio técnico, sus eventos, todo tiene un propósito. Samsung tiene tecnología. Apple tiene significado. Sony intentó revivir su división de smartphones con Xperia. Pero ya era muy tarde. El mercado se había polarizado. Apple en un extremo. Samsung en el otro. Y entre ellos, marcas chinas más baratas y agresivas. Sony simplemente desapareció del radar. Sus móviles, aunque potentes, carecían de identidad. Sus campañas eran confusas. Sus actualizaciones lentas. La marca que había inventado el Walkman no lograba conectar con una generación que vivía con audífonos todo el día. Samsung, por su parte, empezó a mostrar síntomas de fatiga. Aunque sigue vendiendo millones de teléfonos, su posición como referente cultural se diluye. Ya no lidera las conversaciones. Ya no impone tendencias. Apple lo superó en percepción de calidad. Y en ventas de gama alta, ya ni siquiera compiten. Pero esto va más allá de teléfonos. Apple domina el ecosistema.
AirPods, Apple Watch, MacBook, iCloud, Apple TV, Apple Pay. Todo conectado. Todo sincronizado. Todo con un solo botón. Samsung ha intentado hacer algo similar con Galaxy Buds, Galaxy Watch, SmartThings, pero no logra integrarlo con la misma fluidez. Y Sony ni siquiera está en la conversación. Los números lo confirman. Mientras Apple rompe récords de ingresos y beneficios año tras año, Sony y Samsung enfrentan desafíos para mantener sus márgenes. Sony sobrevive gracias a PlayStation, al cine y a los sensores de cámara. Samsung sobrevive gracias a la fabricación de chips y pantallas para terceros, incluyendo a Apple. Irónicamente, el gigante que los desplaza, también los financia. Y luego está la percepción. La narrativa. Apple es innovación. Es lujo. Es exclusividad. Samsung es tecnología, pero sin alma. Sony es nostalgia, pero sin relevancia. La batalla ya no es de especificaciones técnicas. Es de emociones. De imagen. De confianza. Cuando un joven compra su primer celular, sueña con un iPhone. No con un Xperia. No con un Galaxy. Y eso, por sí solo, lo dice todo. Sony está replegando sus divisiones. Cerrando tiendas. Vendiendo edificios. Es un gigante en retirada. Samsung resiste, pero cada vez parece más un proveedor que una marca. Apple, en cambio, diseña el ritmo del futuro. Marca el calendario de lanzamientos. Define lo que se considera premium. Impone estándares. Cambia industrias. Y lo hace sin levantar la voz. Sin pelear directamente. Sin ensuciarse. Porque el verdadero poder no necesita gritar. Sony y Samsung aún existen. Aún venden. Aún son grandes. Pero en un mundo dominado por la percepción, eso ya no es suficiente. Ya no se trata de quién fabrica mejor, sino de quién conecta mejor. Apple ha ganado esa batalla. No con fuerza bruta. Sino con estrategia. Con visión. Con una narrativa impecable. La lenta muerte de Sony y Samsung no es producto de un ataque directo. Es el resultado de no entender el nuevo juego. Un juego donde la tecnología importa, pero el significado lo es todo. Y en ese juego, Apple no solo juega. Apple dicta las reglas.